Si os hablo de Francisco Núñez, a lo mejor no suena, pero si os hablo de Paco Núñez, a lo mejor os suena un poco más. Del bar o del restaurante a ser alcalde de Almansa. Somos gente pasional, somos gente a la que le gusta estar feliz, somos gente que nos enfadamos cuando algo no nos gusta. Yo creo que eso forma parte de nuestro carácter. Y estés en política, estés dirigiendo un podcast o estés poniendo un bar, un café en el bar de la esquina, somos personas y tratamos con personas. Es que donde vamos enfrentándonos. Somos españoles. Me siento profundamente castellano-manchego. Si somos algo más de 2 millones de castellano-manchegos, nos va a ir mejor cuantos más juntos estemos. Totalmente. Entonces siempre pienso en ¿qué tuviste que sacrificar para llegar hasta ahí? Cuando te quieres dedicar a algo con mucha intensidad, siempre te sacrificas. La política es sacrificada mucho. Es más sacrificada que el bar de mis padres. Hay mucha gente que tiene talento y que decide quedarse aquí en Castilla-La Mancha. ¿Crees que lo estamos aprovechando bien? Viene gente con otra frescura y con otro talante dispuesta a transformar esta región. ¿Qué 3 consejos daría una persona que quiere emprender en Castilla-La Mancha? Creo que esta región tiene un potencial para crecer, tiene un talento, pero para lo que toques. Tenemos talento deportivo, tenemos talento cultural, tenemos talento turístico, tenemos talento empresarial, tenemos talento agrícola y ganadero, tenemos talento creativo. Creo además que, aparte del emprendimiento y de los problemas que estamos hablando, los jóvenes tienen un problema bastante importante. Imagino que sabéis de cuál te estoy hablando. La vivienda, entiendo, porque es el principal problema que tiene ahora mismo cualquier joven. Muy buenas y bienvenidos a un capítulo más de A la Fresca. Lo primero, agradecer a nuestros patrocinadores, que sin ellos no sería posible la grabación de este podcast. Y lo segundo, para no liarnos mucho, es dar la bienvenida al invitado de hoy. Si os hablo de Francisco Núñez, a lo mejor no suena, pero si os hablo de Paco Núñez, a lo mejor os suena un poco más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a La Fresca. Es un placer, Sergio, estar aquí con vosotros y tener esta charla contigo. Es un placer tener a gente como tú, que dentro de la agenda política, pues busca un ratito para dedicárnoslo, sobre todo nosotros que no somos un medio oficial, pero somos gente joven que está trabajando un montón por la región de Castilla-La Mancha. Bueno, soy gente joven que le preocupan las mismas cosas que le preocupan al resto de jóvenes y que además tenéis la inquietud y el valor de sacar adelante un proyecto, de trabajarlo, de prepararlo y de la que se aprende mucho. Yo, cuando tuve la ocasión de conocerte y de charlar contigo y tomar un café, aprendí mucho de tu ánimo, de tu fuerza, de tu ilusión, y estar aquí para mí de verdad es un honor. Me alegro eso que me dices. Te agradezco un montón que has hecho una de las cosas que yo te pedí, que era venir sin traje. Bueno, la verdad es que el traje, que forma parte, pues en cierto modo, de ese uniforme que yo creo que hay que llevar en muchas ocasiones cuando tienes responsabilidades públicas, como en mi caso, porque creo que el decoro hay que respetarlo, pero yo agradezco mucho cuando hay que quitarse el traje, cuando hay que quitarse la corbata y cuando hay que pues tener otro tipo de actitudes que lo permiten como. Es una conversación más de tú a tú, yo creo que te invita, ¿no? Así es, mucho mejor. Hombre. Yo creo que para hablar contigo aquí, para hablar de mí, para hablar de la región y para hablar de lo que pienso, lo que siento, lo que he vivido, era idóneo hacerlo sin el traje. El objetivo es conocer un poco más a Paco Núñez como persona y dejar un poco la figura de político un poco atrás. Es decir, saber quién hay detrás de ese personaje político. Pues a tu disposición. Te lanzo la primera pregunta. Venga. Si no nos conociésemos y estuviésemos en un bar tomando algo a las 3 de la mañana, 3 de la mañana ya es muy tarde, a las 12... Ya con mi edad, 3 de la mañana hay que pensárselo, ¿eh? ¿Cómo te definirías y cómo te presentarías? Bueno, pues yo creo que si no nos conociéramos y yo tuviera que decirte cómo soy, ni siquiera hablaría de mí. Me presentaría simplemente tratando de poder tener una conversación normal contigo y poder entablar una amistad. A mí me encanta mucho la empatía, conocer a la gente, saber qué piensan, pero cuando me preguntases que quién soy yo, pues te diría que alguien que sigue pensando en ese chaval joven que sigue aprendiendo cada día y que le gusta escuchar y le gusta estar con la gente. Ese chico joven de... Almansa. De Almansa. Así es. Cuéntanos un poquito más de dónde vienes. Bueno, yo nací en Albacete porque entonces en Almansa no había hospital, allá por el año 82, 44 acabo de cumplir. Y yo tuve una infancia para mí tremendamente feliz. Mis padres... Cuando yo empiezo a tener conciencia, mi padre trabajaba en un conocido hotel de la ciudad. Mi madre, como casi todas las familias en Almansa, se dedicaba al calzado y hacía zapatos. Y en un momento determinado, cuando yo tenía ya por 7, 8 años, mi hermana tendría 11,
decidieron montar un bar. Y entonces nuestra vida giró en torno al bar. Nosotros teníamos un bar en Almansa que nos iba muy bien, trabajábamos mucho, después derivó en un restaurante un poquito más grande y mi vida y mis recuerdos giran en torno a ese bar, porque cuando tienes un bar familiar en el que trabajan toda la familia, pues tu vida es en el bar, comes en el bar, cenas en el bar. Yo hacía los deberes del cole en el bar y por lo tanto yo tengo los mejores recuerdos de mi infancia y de esa adolescencia con mis padres, con mi hermana en el bar. Yo creo que criarte en un bar te da un poco de esparpajo y un poco así de chispa, ¿no? Bueno, al final estás con la gente. Un bar, como tantos otros negocios, son oficios de cara al público y te obliga, cuando eres más pequeño, pues a hablar con la gente. A trabajar para los demás. Y a trabajar para los demás. Y yo creo que en el bar, pues quizá cultivé también esa forma de ver la vida en la que escuchar a los demás y en la que preocuparte por los demás, pues te trae hacia donde he llegado hoy. Porque en un bar también no solo sirves un café o una comida, también hay muchos momentos en los que te sientas en la barra con un cliente de toda la vida que tiene mala cara a preguntarle qué te pasa porque le ves todos los días y sabes que hoy tiene un problema y también esa relación, en muchos casos familiar, que se entabla en el bar de siempre, pues yo he podido vivirla. Qué bien. Me encanta eso de la calle y que conectes con la gente desde pequeñito. Yo creo que eso te ha hecho llegar hasta donde estás hoy, ¿no? Bueno, es que yo creo mucho en las relaciones personales. Siempre lo comento. Yo creo mucho en la sociología, creo mucho en la psicología, creo mucho en que somos humanos. Y al final tú no puedes desligar de tu día a día las relaciones personales. ¿Cómo realmente eres? Somos gente pasional, somos gente a la que le gusta estar feliz, somos gente que nos enfadamos cuando algo no nos gusta. Yo creo que eso forma parte de nuestro carácter. Y estés en política, estés dirigiendo un podcast o estés poniendo un bar, un café en el bar de la esquina, somos personas y tratamos con personas. Cuanto mejor trates a alguien, mejor te tratarán a ti. Totalmente. Cuanto más ayudes a alguien, más podrá ayudarte a ti o más ayudará a los demás. Entonces yo creo que la vida está llena de relaciones personales. Me gusta esa filosofía. ¿Del bar o del restaurante a ser alcalde de Almansa? Sí, bueno. Es un cambio grande. En mi familia nadie se ha dedicado a la política. Ajá. Nunca, jamás. Nunca. De hecho, mis padres son de esa generación de políticos que empezaron votando a Felipe González, que era ese voto de la transición muy natural, que votaron a Felipe González, porque en los años 80 era un voto muy de la gente de la edad que hoy tienen mis padres, y fue una gran mayoría la que sacó en su día Felipe González, y que después votaron a Aznar. Vale. Por lo tanto, en mi casa nunca ha habido política, ni nunca ha habido una tradición política determinada. Por lo tanto, yo me he educado en un lugar en el que la política no formaba parte del día a día, no formaba parte de nuestra mesa. Sin embargo, siempre tuve vocación política. Desde ¿Cómo muy surge pequeño. eso? Mira, yo te contaré una anécdota. Creo que fue en octavo de GB, séptimo, octavo de GB. 14 añitos. Sí, había... y de la EGB, que yo hice GB. De la EGB. Yo no lo he conocido. había una asignatura que era historia local. ¿Ah? Y entonces, una de las preguntas de historia local en Almansa me preguntaron ¿qué cambiarías de Almansa? Y yo respondí al alcalde, que era del PSOE en aquel momento. Y claro, la profesora se sorprendió y lo comentó con mis padres y tal, porque un niño con 13 años, 14 años, que a la pregunta que cambiarías responde el alcalde en una familia nada política. No es que mis padres fueran, que no lo eran ni del PP, ni afiliados, ni concejales, nada. Que eran gente del pueblo. Gente del pueblo que tenía un bar. Entonces lo comentaron. Y es verdad que yo ahí noté que tenía una clara vocación política. Y bueno, de hecho, pues cuando llegó la edad de estudiar, estudié ciencias políticas en la Complutense y eso metió en mí un gusanillo por la política que fui desarrollando. Y aunque yo estaba trabajando en Madrid y estaba muy bien, fui en una lista como... Bueno, no iba en uno de los puestos que creíamos que era de salida, pero hubo una dimisión. Y en el año 2008 pues me pidieron que asumiera el acta de concejal tras la dimisión de una compañera. Y ahí fui concejal en 2008 en Almansa. Llevé responsabilidades de Hacienda, de personal. Y en el año 11 pues había una serie de divisiones en el Partido Popular de Almansa. Y yo era una persona con 28 años. ¡Qué joven! Llevaba un par de años de concejal, que aunque sí que venía de las nuevas generaciones y había estudiado ciencias políticas, pero que llevaba un par de años de concejal nada más. Y ante ese momento de enfrentamiento del partido local, pues se me pidió que yo asumiera ser una especie de
corriente intermedia de estas que se buscan, ¿no? Un aire fresco. Y asumí el reto de ser candidato en Almansa, salió la cosa bien y empezó mi aventura de alcalde. ¿Cómo es eso de llegar a tus padres y decirles, oye, que a lo mejor mañana soy alcalde? Bueno, los padres somos padres. Me incluyo porque ya lo soy. Creo que cuando eres padre te cambia la perspectiva de la vida por completo. ¿Sí? Yo tengo 3 hijos y muchas cosas que nunca entendí ahora las entiendo. Lo suelen decir. Bueno, yo soy de esos que le dice ahora a su hija, pero ¿qué has estado haciendo hasta esta hora? ¿Pero ¿qué hacías por ahí? ¿Dónde has ido? Y entonces pienso, pues, es lo que me decía a mí mi madre o mi padre. Y, pues, soy mi padre. Yo hago eso. Pero es cierto que los padres somos padres. Y cuando ves que tu hijo está enfocado en alguna cosa y ves que le llega un buen momento, lo que hay es felicidad y apoyo. Yo cuando a mis padres le planteo, me acaban de proponer que sea candidato a la alcaldía en Almansa, 28 años, lo que tuve mis padres fue absoluta comprensión, total apoyo, máxima ilusión y la disponibilidad de decir qué hay que hacer. No sabemos nada de política, pero tenemos nunca que hemos hecho política, pero ¿en qué tenemos que ayudarte? Y tengo aquellos recuerdos, ¿verdad?, de hablar con mis padres y de comentárselo y de ver cómo mi padre empezaba a decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Venga, ¿qué necesitas? Y eso, también como hijo, ver que tus padres dicen, vamos contigo a donde haga falta, fue muy importante y yo tengo grandes recuerdos de aquella época. Dime si tienes algún momento clave cuando empiezas a ser alcalde en el que te das cuenta de la importancia que va a suponer esto en tu vida. Pues cuando había pasado prácticamente un año y allá por abril, por estas fechas, un año después de ya haber alcanzado la alcaldía, viví el momento posiblemente más emocionante del principio de mi etapa como alcalde, en el que dimensioné que era ser alcalde. Esto quizás, si no eres de Almansa, a lo mejor no te voy a entenderlo, pero intentaré contextualizarlo. En Almansa, como en tantos otros sitios, las fiestas del pueblo son lo más. En nuestro caso, unas fiestas que combinan la tradición manchega con los moros y cristianos. Y la figura de la reina de las fiestas, para nosotros, para un almanseño, es una figura tremendamente importante. Vale. Y la presentación de la reina de las fiestas se hace en el teatro de la ciudad y hay un momento en el que la reina sube al escenario del teatro para ser proclamada reina. Y quien sube al escenario a esa reina es el alcalde. Cuando yo pues encaminé la pasarela que se monta en el centro del teatro para llegar a las tablas del teatro, llevando de mi brazo a la reina, con todo el teatro puesto en pie, con la familia llorando de ver a su hija reina y con todo el mundo festero pendiente, tanto en directo como en la televisión, de esa proclamación de esa reina, yo en ese momento sentí la importancia de ser alcalde de tu ciudad, porque me di cuenta de que estábamos construyendo entre todos, en ese momento desde el mundo festero, pero podría poner miles de ejemplos, pero ese momento a mí me marcó, porque era la primera vez, estábamos construyendo todos algo grande y viví la emoción y el privilegio de ser alcalde. Aquel día viví el privilegio de ser alcalde. Y la responsabilidad también. Bueno, al final, cualquier alcalde, me da igual que tengas 100 habitantes a que tengas 90.000, como tiene aquí Carlos en Toledo o cualquier otro alcalde, tiene muchísima responsabilidad. Da igual el partido, porque en tus manos está el destino del pueblo, de la ciudad, pero también en tus manos, en tu firma, en tu responsabilidad legal, está lo que pasa. Responsabilidad legal. Claro, que se dice pronto. Parece que un alcalde, estos alcaldes, que son la gran mayoría de los pueblos pequeños, que no cobran, que les cuesta dinero ser alcalde, pero que cada vez que firman un papel, tienen una responsabilidad legal. Total. Que firman un papel por una obra, que firman un papel por un vallado, que firman un papel por unas fiestas, y ellos son los responsables legales si pasa algo. Y por tanto, yo tengo mucho respeto por los alcaldes, independientemente del color político, porque además en muchos casos hacen un grandísimo trabajo sin pedir nada a cambio, por amor a su pueblo, le dedican muchas horas. En este momento de la política, muchas críticas, donde parece que todo es criticable, que nos cuesta muchísimo decir enhorabuena y muy poco criticar, ¿verdad? Totalmente. Y yo tengo mucha admiración por los alcaldes. Oye, me ha gustado una cosa que has dicho, que hay alcaldes de pueblos pequeños que no cobran. Imagino que otros sí que cobran. La verdad que me surge como la duda personal de cómo funciona esto. Bueno, a ver, hay una ley que marca el salario máximo que puede cobrar un alcalde en función a la población y al número de concejales que tiene, y igual que marca el número de concejales que pueden tener una retribución. Pero en la mayor parte de los pueblos pequeños, los alcaldes no cobran, los concejales no cobran. Lo hacen por amor a su pueblo. Lo hacen porque quieren. Pueden cobrar alguna asistencia a los plenos, que tiene que ser remunerada, que suelen ser cantidades ínfimas, pero lo hacen por amor a su pueblo. Yo digo que en muchos casos hay muchísimos alcaldes,
en la mayor parte de los pueblos de Castilla-La Mancha, que son alcaldes como han podido ser, o han sido, o serán en el futuro, o son otros, el presidente de las fiestas, o el presidente del club de fútbol, o el presidente del centro de mayores. Sí, que a lo mejor tienen varios cargos. Cargos que no son retribuidos, que lo haces por los demás. La mayor parte de los alcaldes en Castilla-La Mancha lo hacen por amor a su pueblo y por los demás. Joder, pues también me parece una cosa digna de mirar, ¿eh? Y por eso es tan difícil hoy en día encontrar gente también que quiera participar en política, porque en estos pueblos, cuando tú vas a hablar con alguien para que sea candidato, esto le pasará también mucho al PSOE, Sí. cada vez cuesta más convencer a la gente. ¿Por qué? Porque efectivamente no lo hace por dinero. No, Lo haces por una vocación. No lo hace por reconocimiento social porque tampoco lo tiene. Lo hace por amor a su pueblo. Y si además tengo que ver cómo me critican por todo, ahora también en esta época de las redes sociales en la que la conversación del bar se ha traspasado a la red social. Antes tú en un bar tomando un café con un amigo podías criticar que el alcalde, fíjate que no me ha hecho este favor o que ha hecho esta cosa que me parece mal. Y se podía olvidar, ¿no? Pero ahora lo pones en una red social y lo leen tus hijos. Ya. Y eso también hace muy complicado en algunas ocasiones encontrar gente que quiera dedicarse a la política. Te me has adelantado un poco hablando de las críticas y es otra de las preguntas que te quería hacer. ¿Cómo se lleva tener haters en redes sociales o cómo se lleva tener haters en la vida real? Bueno, yo procuro no dejarme influenciar por las críticas que elevan el tono hasta el punto del insulto, que no me afecten. A mí me encanta cuando me critica alguien que lo hace con espíritu constructivo o que te critica porque has hecho algo mal, aunque no te dé una alternativa. Es una opinión. Porque nadie hacemos todo bien. Y yo aseguro que tomo decisiones que a gente le gustan y a otra gente no le gustan. Y escuchar al que disiente, al que cree que has hecho algo mal, creo que es un acierto. Porque creo que no hay una opinión única, solo faltaba. Aquí cada uno es libre de pensar lo que considere, pero desde el respeto. A mí lo que me molesta es cuando el tono sube a la falta de respeto, cuando te insultan, cuando te desean cosas malas. Sí, a mí eso me molesta porque pienso, si con respeto y con educación todo es mucho más fácil. Pero... Y porque detrás de cada persona pues hay heridas y sensibilidades, tú tienes entiendo. tu corazoncito y tienes tu familia. Pero a mí no me afecta que me critiquen porque creo que la crítica también está a construir, también está a crecer y porque muchas veces la crítica puede que lleve razón y te hace pensar y decir, lo que me está diciendo es verdad y yo estoy confundido o este planteamiento que yo tenía tiene otra visión y quizá ponerte en el otro lado de la mesa y ponerme en tus zapatos hace que yo pueda moderar mi postura y que podamos llegar a un acuerdo. Y creo que eso en política es súper positivo. Pero no me gusta la falta del respeto, no me gustan los insultos. No, lo llevo muy mal. Lo de los insultos y la falta de respeto lo llevo realmente mal. ¿Tienes muchos insultos en redes sociales? Bueno, pues supongo que los que me tocan. No hay... Bueno, cuando tienes una responsabilidad pública, pues hay que normalizar que haya gente que se dedique a insultarte, pero bueno, en ocasiones demasiados, pero estamos en esta época y hay que tratar de mirar para otro lado y que no te afecte. Hay que hacer callo de alguna manera, ¿no? Sí, porque al final, primero hay que intentar no estar leyendo eso, porque al final que somos personas, que te acaba doliendo. Y en segundo lugar, yo creo que hay que prestar muy poca atención al que utiliza el insulto o ese trazo grueso para criticarte, porque tú puedes criticar cualquier cuestión, pero con educación, con respeto y con el ánimo de que el otro pueda entenderte. Y a mí no... Es que llevo muy mal las críticas. Mira, yo te confesaré algo que creo que nunca he confesado públicamente. Los míos, la gente que trabaja en mi entorno lo sabe. No hay nada que lleve peor. No hay nada que soporte más que las críticas dentro del equipo. No puedo superar mis fuerzas, no puedo soportar que alguien del equipo venga a criticarme a otro del equipo. Con ese tono... Sí. No. Me viene a la cabeza la frase de en todas las casas cuecen habas. Claro, creo que hay que construir, creo que hay que sumar, creo que hay que buscar la parte positiva de las personas. Creo que todos tenemos un lado bueno, que es el lado en el que hay que apoyarse. Y creo que estar en la crítica, estar en el enfado, me parece súper negativo. Yo soy partidario de que las críticas a lo mejor son un poco malas, pero los consejos son muy buenos. Claro, y además tú puedes criticar, puedes enfadarte en privado. Sí. Se regaña en privado, se aplaude en público. Total. Y creo que dentro de un despacho, con lealtad, todo es posible. Pero creo que esa forma en la que se ha convertido en la política, ese circo, ¿verdad? Del insulto, de ver quién dice la frase más gruesa, de ver quién dice el insulto más grande, de ver quién lanza un titular que porque dice una palabra muy fuerte es el que mejor entra. ¿Y eso en qué mejora la vida de la gente? En que estemos más tensos, en que la gente esté más enfrentada,
en que todo parezca que tiene que estar dividido entre blancos y negros, jóvenes y mayores, hombre y mujer. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, tenemos que estar a un lado u otro del muro. Pues sí, yo soy del Madrid, pero no me llevo mal con un tío del Barça. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que tenemos que estar todo el día dividiéndonos entre buenos y malos. Que no, que esto no funciona así. Yo creo que muchas veces la gente que estamos fuera de política, los ciudadanos de a pie, sentimos también como un poco que hay una controversia un poco entre el titular y lo que realmente pasa. Es decir, que a veces nos quedamos con las frases o con las líneas que se dicen y es como, yo como usuario pienso, como usuario, como ciudadano, digo, joder, es que estamos dando no información, sino estamos dando demasiada cera a lo mejor a cosas que no hay que dar, ¿no? Es que yo creo que esto de la política, de la nueva política, en la que parece que hay que construir un relato de todo, y en la que lo importante es el relato y no lo que pasa en realidad, creo que no es positivo. Yo me he criado en política como alcalde y como presidente de la Diputación Provincial, en mi caso de Albacete, en la gestión, en qué decisiones tomaba para ayudar a la gente. Si asfaltábamos o no una calle, si cambiábamos o no una tubería, si modernizábamos o no un parque público, si cambiábamos los columpios o no los cambiábamos, si ampliábamos el polígono industrial, si bajábamos los impuestos, si bonificábamos esta tasa. Decisiones que afectaban la vida de la gente, pudiendo equivocarte muchas veces. Yo soy de los alcaldes que ha tomado decisiones que he comprobado con el paso de los días que era un error y he salido públicamente, he pedido disculpas en rueda de prensa y he reaccionado corrigiendo el error, porque creo que es humano cometer errores y cuando lo cometes es mejor decir, me he equivocado, lo siento, esta decisión que he tomado no es la correcta, voy a revertir la decisión y no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. Pero eso de construir ahora un relato, lo importante es lo que quede, lo importante es lo que cuentes, hagas, ¿no? Y luego hay una responsabilidad que tenemos los políticos. Al final, una parte muy importante de la vida pública gira en torno a la política. Incluso la gente a la que no le interesa la política, que es muy lícito que no le interese, por supuesto, pero la gente a la que no le interesa la política, al final pone la tele, pone la radio, entra en internet y le va saltando política sin querer. Si la política está tensionada, es de choque permanente, es de enfrentamiento, es de crítica continua, estamos contribuyendo a que la sociedad se tense. Está enfadada entre sí. Claro, entonces, oye, si bajamos un poco los decibelios y si tratamos de tener debates que pueden ser duros en el planteamiento, en la idea, en el fondo, que pueden incluso ser vehementes, pero que son educados, que son correctos, que tienen contenido, en el que puedes analizar lo que estás diciendo y lo que estás proponiendo y empezamos a tratar de destensar un poco a la sociedad, quizá nos vaya mejor. Me ha sorprendido esta respuesta que me has dado de no buscar tanto conflicto. Es que ¿dónde vamos enfrentándonos? A ningún lado. Somos españoles. Yo me siento profundamente español. Me siento profundamente castellano-manchego. Si somos algo más de 2 millones de castellano-manchegos, nos va a ir mejor cuanto más juntos estemos. Totalmente. Yo aspiro a ser presidente de Castilla-La Mancha. Si soy presidente para más de 2 millones de castellano-manchegos. No para el que me votó, no para el que me quiera seguir votando, no para el que hable bien de mí, lo soy para todos. Y si consigo que todos estén empujando en la misma dirección, nos va a ir mejor a todos. Si es mucho mejor. Cuando todos empujamos juntos en la misma dirección, va mucho mejor. Entonces ese enfrentamiento permanente, esto no significa que no se hagan críticas, esto no significa que no se haga oposición, esto no significa que haya una sola opinión, todo lo contrario. Esto significa que nos hacemos con respeto. Totalmente. Con respeto. Hemos hablado de alcalde, nos hemos ido más para adelante, pero hay una parte muy importante de ti que has hecho mención, que es presidente de la Diputación de Albacete. Eras el presidente más joven de una diputación... El segundo. El segundo. El presidente más joven de la historia fue un tal Mariano Rajoy. Ah, no lo sabía. El presidente de la Diputación de Pontevedra, Ajá. que fue el presidente más joven el hombre más joven en ser presidente de la historia de una diputación provincial, y la segunda persona más joven de España en ser presidente de una diputación provincial, pues soy yo, que fui presidente de la Diputación de Albacete con 29 años. O sea, entiendo que a la vez de ser siendo alcalde... Fui presidente de la Diputación. Tuve una época en la que fui alcalde y presidente de la Diputación a la vez. Madre, qué joven. Sí, fue una oportunidad que se me ofreció, en la que me piden el resto de compañeros alcaldes y concejales que asumiera yo el reto de ser presidente de la Diputación. Creían que era una persona joven que podía dar un impulso era el año 11, las diputaciones provinciales en algunos casos se habían cuestionado, recordaréis, y creían mis compañeros de partido, porque las diputaciones la eligen los concejales y los alcaldes, que tienen que proponer a uno de ellos, a un concejal o a un alcalde, para ser presidente de la Diputación.
y el Partido Popular había ganado las elecciones en la provincia de Albacete, y el resto de compañeros, concejales y alcaldes, me piden que sea yo el presidente de la Diputación, porque creían que una persona joven, fresca, diferente, podía dar un aire nuevo a la Diputación provincial. Y yo en aquel momento recuerdo que dudé, recuerdo que incluso llegué a decirles que si era mejor que buscásemos a alguien más experimentado y que tuviera más trayectoria política, porque la mía era muy pequeña, y que además yo pues, tenía mucho trabajo en Almansa y quería estar muy centrado en mi ciudad, pero bueno, me lo pidieron encarecidamente y me hicieron mucho hincapié en que lo fuera, y bueno, acepté el reto. Y fue una experiencia preciosa. Madre mía, para tus padres, cuántas buenas noticias de golpe, todas juntas. Sí, bueno, yo recuerdo la emoción de mis padres, pero tú piénsalo, mis padres. Mis padres se sacaron el graduado escolar por la noche. Mis padres no tenían el graduado escolar. Aquel nocturno que se hacía para la gente que no había podido terminar el cole, y se lo sacaron por la noche. Mis padres habían trabajado como mulas toda su vida, en los zapatos y luego en el bar, como mulas. Y de golpe se ven en el salón de plenos del ayuntamiento o en el salón de plenos de la Diputación Provincial, viendo cómo su hijo pues juraba el cargo de alcalde o juraba el cargo de presidente de Diputación. Para ellos era un tremendo orgullo. Además, pues de una familia tremendamente humilde, como era la mía. Mis padres lo cuentan mucho y yo lo digo con mucho orgullo. Pues habían conseguido que una hija fuera médico y estuviera ejerciendo la medicina con mucha alegría en la provincia de Albacete, y que yo fuera presidente de la Diputación Provincial. Para una familia humilde como la de mis padres, sin lugar a dudas supuso un momento de máxima felicidad. Con 29 años eres tremendamente joven y estás a otras cosas, o normalmente la gente está a otras cosas. Entonces siempre pienso en ¿qué tuviste que sacrificar para llegar hasta ahí? Bueno, yo sobre todo creo que lo que he sacrificado, al menos yo, en esa etapa en la que fui concejal, alcalde, presidente de Diputación, ahora en la que soy candidato a la Junta, lo que sacrificas casi siempre son temas personales. Al final sacrificas la presencia en momentos importantes para tu familia o para tus amigos. Al final, tú eres el típico que llega tarde al cumpleaños, eres el típico que no acude al santo de tu madre o de tu padre porque tienes un acto... Bueno, es que hoy es viernes. A cientos de kilómetros. Hoy estamos grabando esto en Viernes de Dolores y mi madre se llama Lola. Ah, bueno, pues mira. Y de aquí me voy a Cuenca. Es un claro ejemplo. Y de aquí me voy a Cuenca, al pregón de la Semana Santa de Cuenca, y a mi madre pues la he felicitado por teléfono. Ese es el sacrificio que haces, el que al final, pues siempre la familia y los amigos son los que sufren tus ausencias. Pero no creo que solamente sea de alguien que está en política. Creo que alguien que es autónomo, creo que alguien que es sanitario, pues también tiene muchas ausencias en muchos momentos importantes. Creo que alguien que dedica mucho tiempo a la vida profesional, al final tiene ausencias en lo personal. Y no es que me sienta orgulloso de ello, pero al final es cierto que el sacrificio mayor que haces es no estar en momentos importantes. Y momentos importantes no solo es un cumpleaños o un santo. Momento importante para mí es no poder estar un sábado por la mañana viendo a mi hijo jugar al fútbol en el partido que tiene contra el pueblo al lado en la Liga Provincial. Porque para él es un momento súper importante. Y cuando no puedes estar en ese partido, pues al final te quedas con la sensación de, bueno, estoy sacrificando cosas que son duras, o al menos para mí lo son, pero lo hago por un bien mayor, que es trabajar por el interés general. Al final, todo el tiempo que restas a tu familia, todo el tiempo que restas a tus amigos, lo restas porque lo estás invirtiendo en conseguir que el colectivo, el conjunto funcione mejor. Y yo creo siempre que si Castilla-La Mancha va mejor, pues a toda la generación de mis hijos le irá mejor en el futuro. Y el sacrificio que hago, y que hacen ellos también, sin elegirlo, porque yo lo he elegido. La diferencia, por ejemplo, entre mis hijos y yo, es que yo he elegido sacrificar no estar ese día en un partido de fútbol o en una gala de fin de curso para dedicarme al colectivo, pero ellos no lo han elegido. Ellos tienen que aceptar. Ellos tienen que aceptarlo, con resignación. Por lo tanto, yo creo que nunca tendré palabras suficientes de agradecimiento para mi familia, para mis padres o para mis hijos, de los momentos en los que ellos han tenido que aceptar con resignación el que yo no pueda estar, porque defender el interés general y trabajar para el conjunto de la región hacía que no pudiera estar en ese momento determinado. Y para mí, pensar que tú lo aceptas porque quieres, pero que ellos lo aceptan con resignación, es un orgullo. Y que nunca hayan puesto una mala cara, que nunca te hayan puesto un pero. A mí mis hijos jamás me han puesto una mala cara, ni un pero. Se han quejado por, me gustaría que vinieras, pero entiendo que tienes un acto, entiendo que tienes un viaje. ¡Guau! ¡Qué lecciones de vida te dan!
Tremendas, de verdad. Mi siguiente pregunta era que si la política es sacrificada, pero yo creo que ya me has respondido a todo. Cuando te quieres dedicar a algo con mucha intensidad, siempre te sacrificas. La política es sacrificada mucho. Es más sacrificada que el bar de mis padres. Mi padre bajaba todos los días al bar a las 6 de la mañana. 6:15 abría. Cerraba cuando acababa. Cada noche era 1 hora. Mi madre bajaba todos los días a las 7:15 de la mañana al bar. Se iba cuando acababa. Entre medias tuvo 2 trasplantes de riñón, un cáncer, y ahí seguía. Yo me sacrifico. Yo entiendo que sí. De otra manera. Pero cuando yo lo pienso así, con esa perspectiva, ¿y ellos cuánto se sacrificaron por mí? Pues bienvenidos a este sacrificio por el resto de la gente. Totalmente. Yo creo que el apoyo de la familia en estos casos yo creo que es prioritario e imprescindible. Bueno, si no, no sería posible. Si tú no tienes el apoyo de tu entorno más cercano, de tus amigos, de tu familia, de tu pareja, de tus padres, es imposible. Es imposible porque al final, cuando estás en política, tienes muchos días buenos y otros que no lo son tanto. Y tienes días de mucho estrés, y tienes días de mucha tensión, y tienes días de un error que te pasa factura y te cabrea y llegas de mal humor. Y si tú no tienes el apoyo de ese tu gente, entorno que te protege, es imposible. Me has hablado de amigos. Y mi pregunta también es, con 29 años tienes unos colegas, unos amigos, Sí. que a lo mejor mantienes a día de hoy. Sí. ¿Qué te dicen ellos? ¿En quién te has convertido? Bueno, la verdad es que yo nos comportamos exactamente igual cuando estábamos en el cole, en el instituto, que cuando era alcalde, que ahora exactamente igual. Seguimos haciendo las mismas cosas y hacíamos las mismas cosas cuando yo era alcalde. Seguimos haciendo las mismas juntanas en una casa de campo en verano para pasar un día juntos y comer y hacer un arroz y estar en la piscina un rato, o juntarnos en invierno para hacer una cena. Seguimos, ahora que llegarán las fiestas, juntándonos en fiestas o tratando de buscar un fin de semana para poder coincidir un rato. Ellos siempre han asumido también, con mucha normalidad, que si hacían un fin de semana algo, pues yo apareciera un rato el sábado o un rato el domingo. Pero la verdad es que conservo mi grupo de amigos de Almansa, los amigos del instituto. Qué importante. Conservo mi grupo de amigos de la universidad, de Madrid. Eso, las nuevas tecnologías han ayudado mucho. Porque poder tener el grupo de WhatsApp parece una tontería, pero yo que ahora estoy en Toledo y que ellos siguen en Almansa o con los amigos de la universidad, que cada uno está en un sitio, el tener el grupo de WhatsApp hace que hables con ellos todos los días. Y eso, aunque parece una tontería, para alguien como yo es muy importante, pero nos vemos exactamente igual, hacemos exactamente las mismas cosas y seguimos disfrutando de la vida exactamente igual. Yo creo que no hemos hecho cosas distintas, no las hice antes de ser alcalde, no las hice durante el tiempo de ser alcalde, ni las hago ahora diferentes a las que hacía cuando nos conocimos. Lo importante yo creo que es la esencia de uno mismo y seguir siendo el mismo a pesar de todo, ¿no? Sí, porque al final cada uno ha cogido una vida, y un amigo está pilotando un helicóptero de la Guardia Civil, y otro amigo es informático en una empresa, y otro amigo es arquitecto, y otro amigo está trabajando en 1000 cosas. Y cada uno tiene su vida y tiene su vida profesional y les va bien. Y yo estoy en política y he sido alcalde y ahora soy diputado y soy uno más y no hay ninguna diferencia. Yo nunca he sentido que en mi grupo de amigos, afortunadamente, nadie te haga ningún comentario diferente porque hayas estado en política, porque cada uno ha cogido un camino, cada uno ha tenido una vida tan válido profesional, como otros. Y nosotros nos queremos porque somos amigos, independientemente de todo lo demás. Muy bien. ¿Qué te parece si retomamos un poco la parte profesional? Venga. Alcalde, presidente de la Diputación de Albacete, ¿y el siguiente paso cuál fue? Bueno, cuando dejé la etapa de alcalde y presidente de Diputación, sobre todo la de alcalde, el siguiente paso fue asumir la presidencia regional del Partido Popular en Castilla-La Mancha, en un momento en el que además tenemos un momento de crisis del partido. Mariano Rajoy se va del Partido Nacional, aquí también tenemos un vacío de poder en el Partido Autonómico en Castilla-La Mancha, hay una serie de congresos nacional y autonómico, y yo llego a la presidencia del partido ya por finales del 18. Yo no tenía en mente para nada ser presidente autonómico del PP. Nunca tenías en mente ningún cargo y al final te los ponen. Bueno, yo era alcalde, me iba muy bien como alcalde. Te voy a contar el porqué. ¿Qué te he visto dudar? No, porque el porqué está en verdad que yo no tenía en mente. Yo, el verano preelectoral, que en este caso era el verano del año 18, ¿vale? Yo siempre lo utilizaba, para empezar a pensar qué personas quería meter en la siguiente lista electoral. El año 19 había elecciones municipales y autonómicas.
Y yo en el verano del 18, utilicé ese verano, como todos los veranos preelectorales, pues para tratar de, como hay un poco más de tiempo, buen ambiente, tratar de tomarte un vino, una cerveza o comer. Desconectar. Con gente a la que quieres empezar a convencer para que sea concejal tuyo en la siguiente legislatura. Vale. Gente que no está en política, gente a la que no le gusta la política, Ok. gente que no es del partido, que no tiene carné, y a la que cuando tú le planteas quiero que seas concejal, te van a decir que no. Y yo, La primera respuesta siempre es no. hombre, yo soy maestro, yo soy comerciante, a mí me dejas tranquilo. Menudo marrón. Entonces, claro, yo ese verano siempre lo he utilizado, y el del 18 también lo utilicé, para empezar a preparar la lista del siguiente año. Entonces, yo el verano del año 18, en el que no tenía para nada pensado acabar ese año siendo presidente autonómico del PP, yo utilicé mi verano como siempre, para verme con 2 o 3 personas que aprovechabas y te veías con ella y su marido y una cerveza con los dos, a ver cómo ibas introduciendo el gusanillo político, o con él y su mujer para comer y decirle, mira, fíjate... Había que camelar un poco. Lo que tú podrías hacer por el pueblo, porque tú, fíjate, con tu experiencia podrías transformar esto, lo otro, si tú estuvieras en política. Entonces, yo utilicé ese verano como siempre. Yo ya tenía, en aquel momento, los fichajes que quería incorporar a la lista ya trabajados. Vale. Pero surge ese momento en el que el partido se queda sin liderazgo. Yo tenía 36, 37 años. Venía de haber sido el presidente de Nuevas Generaciones. Toda esa generación de mi edad empezó a llamarme, esa gente de los 30 y pocos, empezó a llamarme para decirme que tenía que asumir yo el reto de presidir el partido. Yo decía que era muy joven, que era muy pronto, que estaba en mi alcaldía y que yo no estaba en eso. El Partido Provincial de Albacete, del que yo era presidente provincial, empezó a pedirme en masa que tenía que asumir el reto de ser presidente autonómico del partido. Recibí un sinfín de llamadas de las 5 provincias, de muchísima gente que quería que fuera presidente. Y bueno, pues me animé, di el paso, asumí el reto, fui presidente regional del PP en Castilla-La Mancha y fuimos a las elecciones del año 19 a evitar que Ciudadanos nos sorpasara, que era el momento aquel en el que Ciudadanos había crecido muchísimo con Albert Rivera y estaba muy cerca del Partido Popular. Y nosotros fuimos a esas elecciones a tratar de evitar que Ciudadanos quedase por delante del PP y a hacer un papel lo más digno posible para empezar a construir un proyecto alternativo al socialismo en Castilla-La Mancha a partir del año 19. Lo conseguimos, evitamos que Ciudadanos nos sorpasara. De hecho, Ciudadanos quedó muy por detrás del Partido Popular. Nosotros casi triplicamos en votos a Ciudadanos, casi triplicamos en diputados a Ciudadanos. Conseguimos aquel reto. Por supuesto, el Partido Socialista ganó en aquel momento porque era una victoria que se daba por sentada y nuestro objetivo era conseguir mantener la segunda posición con fortaleza, y a partir de ahí empezamos a construir un proyecto para tratar de llegar a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y en el año 23, 4 años después, pues nos faltaron 835 votos, exactamente, 835 votos en la provincia de Ciudad Real para poder haber dado un cambio y haber gobernado Castilla-La Mancha. Y bueno, desde aquel momento, desde aquella noche en la que nos faltaron 835 votos hasta hoy, pues hemos seguido trabajando para que dentro de un año, si los castellano-manchegos quieren, pues podamos llegar a la presidencia de la Junta y empezar a cambiar las cosas. En todo lo que me cuentas hay una palabra muy común que es la palabra joven. Siempre es joven, en tu caso, tu experiencia. Que yo siempre he llegado joven a los sitios. Fui un alcalde muy joven, fui el presidente de Diputación más joven, fui presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha muy joven. Digamos que quizá en lo que todos tenemos en mente como coherente, que bueno, aquí la coherencia cada uno pone la que quiere, ¿no? Pero en lo que todos veríamos como normal, si me sirve la expresión, estoy ahora mismo en lo más normal, en tener 44, voy a tener 45 años cuando pueda acceder a la presidencia de la Junta. Parece algo sensato, normal, ¿verdad? Que con 45 años, que ya tienes una serie de bagaje, un recorrido, unas experiencias, unas vivencias, unas lecturas, y por tanto puedes tomar decisiones con la madurez suficiente porque ya tienes algo de experiencia política, pero que a la vez tienes todavía una juventud y una fortaleza y una vitalidad que te quedan muchos años por delante, pues digamos que puedo llegar a la presidencia de la Junta en la edad normal, que es 45 años. Pero todo lo demás siempre me ha pasado muy joven. ¿Y ahora hay jóvenes interesados por la política? Pues mira, esta misma mañana he habido 3 chavales que han ido a afiliarse a la sede del partido, que 2 tenían 19 y 1 tenía 21 años, que claro, es que son la mitad que yo. Y he estado charlando un ratillo con ellos, 2 estudiaban, 1 iba a ir al ejército y tenían mucha inquietud política y han pasado por la sede para preguntar, para afiliarse. Yo creo que sí que hay inquietud política y creo que los jóvenes, en esta época más que en otras,
tienen ganas. vocación política y tienen ganas, efectivamente. Quizá el momento tan complicado que estamos viviendo, la dificultad para llegar a final de mes, el coste de la vida, la dificultad de un joven para acceder a la vivienda, la dificultad de un joven para tener un trabajo estable. Digamos que todo esto ha removido cierta conciencia social y los jóvenes están, o así lo siento yo, muy implicados en política, más que otras veces. Ok. Jóvenes y la región. ¿Abrimos ese debate? Vamos. ¿Qué te parece? Mira, yo como experiencia, cuando tenía 18 años me fui de Castilla-La Mancha porque quería ver el mundo y quería conocer otros sitios. Y yo creo que es como algo que pasaba antes, antes pasaba más, que era relativamente común, que la gente intentaba salir de Castilla-La Mancha para buscar oportunidades. ¿Crees que eso es un movimiento que se está viviendo ahora? Bueno, no es que lo creas, que hemos perdido 100.000 jóvenes en los últimos años. Tenemos 100.000 jóvenes menos en el dato neto que hace 10 años. Entonces, estamos perdiendo talento joven. Perder talento joven, perder jóvenes, es el mayor de los dramas. ¿Qué va a ser Castilla-La Mancha? Gobierne quien gobierne, ¿eh? Va a ser lo que quieran sus jóvenes. Porque los futuros políticos, los futuros empresarios, los futuros médicos, los futuros maestros, los futuros comerciantes, todos los que van a construir el futuro de la región son nuestra gente joven. Por lo tanto, en sus manos es en los que está el futuro. Si pierdes a tus jóvenes, si pierdes al talento, lo pierdes todo. Todo. Tenemos la generación más preparada de nuestra historia, que están pidiendo oportunidades, que están pidiendo poder tener un poquito de apoyo para poder trabajar, para poder emprender, para poder triunfar, que piden poder hacer una vivienda y pagarla. Pero claro, tienen que tener un salario que les permita pagar una vivienda, que quieren ser independientes, que quieren tener libertad, que quieren construir su proyecto de vida. Dijimos a la gente que lo pueda hacer con libertad. Entonces, los jóvenes es una parte fundamental del futuro de la región. Es que sin jóvenes no hay futuro. Es que sin jóvenes no habrá región. Por lo tanto, yo creo que retener talento y apoyar el talento joven me parece que es la parte fundamental y la primera obligación de un político. ¿Qué tendría que pasar en Castilla-La Mancha para que los jóvenes quieran quedarse? Que se abran las puertas. Que se abran las puertas. Que el joven perciba que en lugar de que haya un gobierno con inercia, que vea que hay un gobierno con ambición, con ilusión. Ahora vivimos un gobierno que parece que simplemente se deja llevar. Uno va a la administración y encuentra 1000 pegas, 1000 problemas, papeleo, burocracia, lentitud. Y sin embargo cruza la frontera y ve alegría, ve vida, ve movimiento. Me refiero a Madrid, que lo digo sin ningún tipo de tapujo. Sí. Vas a Madrid y ves otra vida radicalmente distinta, y a pesar de las dificultades que pueda tener Madrid por el coste de la vida, ves que en Madrid tienes oportunidades, que si te esfuerzas puedes conseguir tus objetivos, que puedes triunfar. ¿Podríamos decir que es algo menos complicado? Es mucho menos complicado porque hay un dinamismo económico y porque hay un impulso público por parte de la comunidad y por parte del ayuntamiento que, sin lugar a dudas, mete en vena en la sociedad madrileña esas ganas de emprender y de triunfar. Tenemos que abrir las puertas. Tenemos que trabajar con empatía, con cercanía. Tenemos que demostrarle a la gente joven que hay personas que queremos dirigir esta comunidad autónoma para que ellos tengan un apoyo, no un impedimento. Tenemos que convertir a la administración en aquel que me apoya cuando tengo un proyecto y no en aquel que me inunda papeleo, que me pone 1000 pegas, que me pone 1000 problemas, que me retrasa el proyecto y que me hace que al final me amargue y me vaya de aquí. Y yo creo que eso se puede hacer. Y creo que eso pasa por abrir las puertas. Me parece que es fundamental. Abrir puertas, abrir ventanas, dar aire fresco y que se vea que hay otro movimiento y que de la inercia hemos pasado a las ganas, de la resignación a la ilusión, de la dejadez a la ambición, que viene gente con otra frescura y con otro talante dispuesta a transformar esta región. Hay mucha gente que tiene talento y que decide quedarse aquí en Castilla-La Mancha. ¿Crees que lo estamos aprovechando bien? No, yo creo que tenemos un coste de oportunidad perdida muy importante. Yo creo que la región tiene mucho más potencial del que está desarrollando. Yo he viajado mucho por Castilla-La Mancha. Conozco esta región y conozco a la gente de esta región. Nuestro capital humano, nuestra gente, es excepcional. La gente de esta tierra tiene algo que no se compra con dinero. Tiene palabra. Tiene palabra. Un apretón de manos en esta tierra. Es una promesa. Eso va a misa. Eso va a misa. Tiene ganas de emprender. Somos gente humilde, pero trabajadora.
Eso es lo que yo me encuentro por los pueblos cada día. Gente humilde, pero gente trabajadora. Gente con ganas de emprender. Gente con compromiso. Esa gente no se corresponde con lo que está pasando en la región. Tenemos la tercera peor tasa de paro del conjunto del país, la cuarta peor tasa de paro juvenil, tenemos una de las peores tasas de paro femenino. El 41% de los jóvenes menores de 18 años viven en exclusión social. Wow. 41%. Esto lo dice la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. El dato no es mío. 41% de los jóvenes menores de 18 años viven en exclusión social en Castilla-La Mancha. El 34% de las familias viven al borde de la pobreza. Tenemos, según dice la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, 700.000 personas en Castilla-La Mancha que viven al borde de la pobreza. Entonces es casi cerca de 1 millón de personas. Yo cuando recorro la región y hablo con la gente, cuando miro a los ojos a la gente, veo mucho más de lo que hoy el gobierno les da. Creo que esta región tiene un potencial para crecer, tiene un talento, pero para lo que toques. Tenemos talento deportivo, tenemos talento cultural, tenemos talento turístico, tenemos talento empresarial, tenemos talento agrícola y ganadero, tenemos talento creativo. Que somos una región de gente excepcional, de verdad. De verdad. Que los jóvenes de hoy de Castilla-La Mancha se han educado en familias sacrificadas, trabajadoras, que han enseñado el valor del esfuerzo, el valor de levantarte cuando te caes. Esta región está llena de gente que sabe levantarse cuando se cae. Necesitamos un gobierno que crea en todo eso y que no se conforme con, bueno, si aquí con que el día a día funcione. No, esto no va de que el día a día funcione. Esto no va de que si ahora vas a la puerta del hospital alguien te en urgencias o el día 7 los colegios vuelvan a abrir y allí está el profe. Eso va de suyo. Eso es lo de siempre. Eso va de suyo. Eso es la propia burocracia. Que hace falta algo más. Que hace falta algo más, chispa, punch, ese impulso que hace que digas, vamos, vamos, venga, que podemos. Esa ilusión con la que tú emprendes este proyecto. Totalmente. Con la que tú vienes cada día aquí, con la que tú diseñas una entrevista, con la que tú buscas un protagonista, con la que tú hablas con tu equipo y le dices cómo vamos a poner la luz, cómo vamos a poner el micrófono, a quién entrevistamos hoy y por qué. Esa ilusión, esas ganas de buscar cosas nuevas, que piensas que esta entrevista se puede viralizar mejor porque esta persona que he conocido es interesante y esta otra también, y le puedo preguntar por esto otro. Esa ilusión que tú con tu equipo preparas cada día en tu negocio es la que falta en la región. Entonces, si a esa ilusión que se multiplica en toda la gente, a esa multiplicación de ilusiones colectivas, le damos un gobierno que las recoja y las impulse, somos imparables. Que sea cómplice. Pero hoy la región son muchas ilusiones individuales. Y yo quiero que agrupemos todas las ilusiones individuales en una multiplicación colectiva. Y seremos imparables. Creo que estás muy al tanto de los jóvenes y del emprendimiento. A mí me parece algo súper importante y que me preocupa bastante porque me afecta personalmente. Entonces, me gustaría pedirte el consejo de qué 3 consejos daría una persona que quiere emprender en Castilla-La Mancha. Primero le diría que no se desespere. Parece el más tonto de los consejos, ¿eh? Pero le diría que no se desespere, porque yo sé que hoy emprender en Castilla-La Mancha es asumir que tienes que pasar una travesía en el desierto de papeleo. De pagar permanentemente, pagar impuestos, pagar tasas, pagar proyectos, y eso acaba desesperándote. Entonces, primero, que no se desespere. Segundo, que sea optimista, que las cosas pueden cambiar. Y tercero, que confíe en lo que viene, que confíe en lo que viene. Yo creo que cuando tengamos responsabilidades públicas de gestión, de gobierno, habrá algo que no se nos va a escapar, que es ser capaces de que aquel joven que quiera emprender lo pueda hacer de manera automática. Hay que automatizar el emprendimiento. Hay que eximirle de impuestos a ese emprendimiento, que emprender sea muy barato desde el punto de vista de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque si sale bien, vas a devolver los impuestos que no has pagado con creces en tu camino futuro. Es así. Sí, lo vas a devolver, pero vamos a permitirte que lo hagas sin pagar o pagando los mínimos impuestos posibles. Creo que hay que reducir al máximo el papeleo. Creo que tiene que automatizarse el emprendimiento.
Creo que tiene que haber elementos legales que puedan permitir que cuando tú presentas un proyecto y cumple la normativa, automáticamente puedas empezar con ese proyecto y no tengas que esperar meses y meses y meses hasta que te contesta. Y creo que además hay que facilitar que ese emprendimiento se haga con el apoyo y con el empuje de quien está gobernando. Yo le diría que no se desesperaran, que tuvieran convicción y confianza en lo que viene, porque lo podemos hacer. Creo además que, aparte del emprendimiento y de los problemas que estamos hablando, los jóvenes tienen un problema bastante importante. Imagino que sabes de cuál te estoy hablando. La vivienda, entiendo, porque es el principal problema que tiene ahora mismo cualquier joven. No tengo un salario digno porque no tengo un empleo de la calidad que merece mi formación. Uh-huh. Y no tengo una vivienda a la que acceder porque a las pocas que podría acceder están a un precio al que con mi salario no puedo comprar o no puedo alquilar. Es realmente un problema para los jóvenes. Es un problema fundamental porque no solo es un problema de vivienda, es un problema de oportunidad, es un problema social. Al final, cuando un joven quiere independizarse, solo o con su pareja o como quiera hacerlo, si no puede hacerlo, si no puede independizarse, no solo es que no pueda irme a vivir con mi novio, con mi novia, con mi pareja. No toco más el micrófono, lo prometo. No pasa nada. No solo es que no me pueda ir a vivir con mi pareja y que no pueda montar mi proyecto de vida. Es que estoy lastrando mi futuro. Porque mi proyecto vital se está truncando. Porque mi proyecto vital nace de ser independiente, de construir mi futuro, solo o en compañía, como considere, de tener la oportunidad de equivocarme para rectificar. Todo eso se trunca. Se trunca. Por lo tanto, hay que garantizar empleos estables, bien remunerados. Y luego hay que garantizar una vivienda que sea digna y que permita a los jóvenes independizarse y construir su proyecto de vida. Aquel que diga que tiene la varita mágica para solucionar el problema de la vivienda de la noche a la mañana nos miente, ¿eh? A todos. Esto no tiene una solución que hagas así, porque si la tuviera ya se habría aplicado. Uh-huh. Pero hay decisiones que pueden facilitar. La primera y para mí la más importante. Hay que poner suelo a disposición. Si construyen mucha más vivienda, primero habrá vivienda y segundo bajará el precio, por una pura cuestión de oferta y demanda. Si hay muy poca vivienda, pues es muy cara. El problema, entiendo, es que no hay. Pero si no hay vivienda, la poca que hay es muy cara. Entonces, primero hay que modificar la ley del suelo. Vamos a ver. La mayor parte de los jóvenes que quieren comprarse un piso lo tienen que hacer con una ley que se había aprobado cuando no habían nacido ellos. ¿Cómo vamos a estar trabajando la vivienda del siglo XXI con una ley del siglo XX? O sea, ¿del siglo pasado realmente? Estamos trabajando con leyes del siglo pasado. Entonces, tantas horas en el Parlamento, tantas horas en las Cortes legislando y no se ha podido dedicar un poquito de tiempo a hacer una ley de vivienda actual del siglo XXI que diga, oye, vamos a dedicar este suelo a vivienda. Vamos a dedicar este suelo que es público a vivienda para jóvenes. Como el suelo es público, que es de todos, lo ponemos a disposición para que se hagan viviendas, bien en régimen de alquiler o bien en régimen de propiedad. Pero como el suelo es público, la vivienda tiene que costar esto como máximo. ¿Por qué? Porque el suelo no se ha pagado y por lo tanto, como he puesto este suelo a disposición de una empresa que ha levantado suelo y que ha levantado vivienda, le digo cuánto puede cobrar por esa vivienda, en cuántos años de alquiler antes de ponerla a la venta o directamente a la venta, en qué precio tasado. ¿Por qué? Porque el suelo se lo estoy dando yo. Vamos a utilizar suelo público para viviendas de alquiler para jóvenes y para viviendas con un precio tasado para jóvenes. Y vamos a generar suelo libre para que se pueda construir y para que la propia ley de oferta y demanda permita que al haber más pisos valgan más baratos. Y además vamos a bajar el impuesto a la vivienda. Vamos a bajar el IVA a la compra en la primera vivienda, porque oye, si construimos 1 millón de viviendas en los próximos 5 años, aunque se baje el precio del IVA, la recaudación va a ser mayor. Totalmente. Porque no se van a vender 30, 40 o 50.000 viviendas, sino que se van a vender 200 o 300.000 viviendas al año. Por lo tanto, podemos bajar el IVA, porque vamos a vender muchas más viviendas. No solo la vivienda. Cada vez que vendes una vivienda, hay que amueblarla, hay que poner electrodomésticos. Un par de cositas. Todo eso también lleva IVA. Lo digo a efectos de la fiscalidad. Porque cuando hemos planteado, oye, hay que bajar el IVA a la vivienda. No, hombre, es que la recaudación del Estado se resiente. Pero si cuantas más viviendas construyas y más viviendas se vendan, más IVA te va a entrar, aunque lo hayas bajado. Pero es que además, cuantas más viviendas construyas y más viviendas se vendan, más puertas, más ventanas, más electrodomésticos o más muebles se van a vender que también están pagando IVA. Por lo tanto, la recaudación va a aumentar. Uh-huh. Si el problema que tiene el PSOE con el tema de bajar el IVA es que piensa que le va a bajar la recaudación, le va a aumentar la recaudación. Pero vas a facilitar con menos IVA
que se paguen menos impuestos a la vivienda. Exactamente lo mismo con el impuesto de actos jurídicos documentados, con el impuesto de transmisiones patrimoniales. Hay que bajar los impuestos a la vivienda. Hay que hacerlo en general, pero en este momento concreto, hay que hacerlo de manera, yo creo que muy incisiva. Que la vivienda sea más barata porque hay mucho suelo y que paguen menos impuestos son dos medidas fundamentales para iniciar la senda de la recuperación del mercado de la vivienda. E insisto, no hay una varita mágica, no hay nadie que diga yo lo soluciono en 2 días, pero hay algunos que estamos proponiendo medidas que sabemos que serían eficaces, que serían efectivas en el corto plazo. Te me has adelantado con las soluciones, porque te iba a preguntar cuáles eran las soluciones posibles reales a un problema como este. Pues mira, los ayuntamientos, por ejemplo, cuando han hecho ampliaciones en el pasado de las ciudades que han crecido mucho, siempre por la propia ley de urbanismo tenían que dejar un suelo, el suelo dotacional, que es suelo público, que tenía que utilizarse pues, para una zona verde, una zona deportiva, una zona educativa. Hay muchos casos que te encuentras en muchísimos municipios que han pasado 20 y 30 años y allí no se ha hecho nada. Allí sigue el descampado. Ese suelo tendría que estar ya mismo a disposición de viviendas, por ejemplo. Porque si en 20 o 30 años no han hecho la actuación que estaba prevista, que es pública, ya no la van a hacer. Pues que se pongan ahí a hacer viviendas. Que las hagan para alquileres durante un determinado tiempo. Que las hagan con alquileres que tienen que estar un 30% por debajo del precio de mercado. ¿Por qué? Porque el suelo era público. Por ejemplo, hay soluciones que se pueden tomar, pero hace falta querer tomarlas. Y hace falta querer tomarlas sin complejos. Es que si liberamos suelos va a poner a construir mucha gente. Es que si no construimos no hay vivienda. Yeah. Yo creo que, bueno, esa gente que está más pendiente del relato que decíamos al principio y del titular, al final pierde la referencia de lo realmente importante. Y si está muy pendiente del titular, pues está muy poco pendiente de que lo que hace falta es que el joven tenga una vivienda para que se pueda independizar, para que pueda tener una vida plena, para que pueda ser libre, para que pueda construir su futuro, para que pueda tener oportunidad de hacer lo que quiera hacer con su vida. Muy bien. Hemos hablado de pasado, de los problemas del presente, pero mi siguiente pregunta es el futuro. ¿Cómo te imaginas Castilla-La Mancha dentro de 10 años? Pues yo me la imagino como una región líder. Yo me la imagino, si hacemos lo que hay que hacer, como esa región en la que la gente, cuando mire a las comunidades autónomas, diga aquello de es que Madrid y Castilla-La Mancha van como un tiro. Así me la imagino yo. Con el resto de la gente sintiendo envidia porque piensa que Madrid y Castilla-La Mancha van como un tiro. Envidia de ser castellano-manchego. Yo creo que la gente ya la tiene, ¿eh? Sí, yo estoy convencido porque sobre todo cada uno tenemos un sentimiento de pertenencia a nuestro pueblo, a nuestra localidad, de mucho orgullo, de mucha honra, pero a mí me gustaría que dentro de 10 años todo el mundo en España mirase y dijera Madrid va como un tiro y Castilla-La Mancha también. Porque hoy dicen lo de Madrid. Pero a mí me gustaría que dentro de 10 años hablasen de Madrid y de nuestra tierra, que somos los dos, Madrid y Castilla-La Mancha, los que vamos como un tiro. ¿Crees que existen posibilidades reales de que vaya como un tiro? Absolutamente convencido. Conozco esta tierra, conozco a su gente, sé lo que podemos hacer si lo hacemos unidos y estoy absolutamente convencido de que con ambición, con ilusión, con ganas y con las medidas concretas lo podemos conseguir. Sí, sí. Seguro. Me ha encantado esta charla que hemos tenido porque de verdad créeme que ha sido muy, muy amena, ¿eh? Yo, bueno, a la vista está que he estado comodísimo y que la verdad es que poder charlar contigo un rato y poder contar algunas de esas cosas que no has contado en otras ocasiones y poder hablar de ti, de uno mismo y de lo que sientes y de lo que piensas. Hemos tenido más un allá Paco de la diferente. política, es de verdad que es un soplo de aire fresco que yo agradezco mucho. Una versión nueva de Paco Núñez. Muchas gracias. Yo creo que sí. Así Muchísimas que nada, gracias. mil gracias por venir. Gracias a ti. De verdad. Por contarnos nosotros. Así que nada, nos vemos prontito seguramente. Cuando quieras, un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, y con esto finalizamos este capítulo de A la Fresca. Nos vemos en el siguiente capítulo.